Regresamos a Noticias 24. Lo hemos comentado, terminó la cumbre de Kim Jong-un con Vladimir Putin. Esto después de largas horas de conversaciones. Tras recorrer un cosmódromo ubicado al este de Rusia, los líderes reafirmaron su lucha conjunta contra el imperialismo. Kim Jong-un aseguró, de hecho, que siempre apoyará las decisiones que tome su homólogo ruso. Vamos a profundizar en este encuentro y para eso estamos en el estudio con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ex embajador también. Pablo, un placer como siempre, muchas gracias. ¿Cómo está, Nicolás? Encantado de estar con ustedes. Muy buenas tardes. Hay una relación de tiempo, digamos, entre la figura de Putin y Kim Jong-un, considerando que per se son figuras bien herméticas. Especialmente Kim Jong-un, ¿para qué decir? Bueno, el momento de la reunión y la puesta en escena revela un poco en qué momento están viviendo los dos, ¿no? Los dos estados, digamos. Uno en guerra y el otro tratando de hacer una disuasión nuclear o una disuasión claro, en un escenario geopolítico complicado. Y con enemigos comunes. Y con enemigos, sí, con enemigos comunes y también haciendo una puesta en escena que tiene que ver con el mapa geopolítico actual y también con dos elementos importantes como para suplir el grado de aislamiento que están sufriendo los dos en el escenario internacional, cuál es el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas de la próxima semana y el término del G20 recién en Indonesia. Sí. Creo que son dos hechos internacionales en los cuales, si bien es cierto Rusia estuvo presente, va a estar presente seguramente en los dos, en Naciones Unidas su imagen no es muy buena por ser miembro del Consejo de Seguridad y en la situación que está viviendo, y por el otro lado que no pudo viajar Putin al extranjero a la reunión del G20. Y en el caso de Corea del Norte, el problema de Corea del Norte también tiene dos dimensiones. La dimensión de la situación económica que está viviendo a causa de las sanciones internacionales, claro, de la sequía y también las inundaciones. Uno al final no sabe si es sequía o inundación. Se sabe poco, pero claro, tiene claro de que una de las dos o las dos. O las dos, en este momento el cambio climático. Es un grito de desesperación, de falta de alimento. Sí. Ellos tienen un equipo de propaganda importante, pero que haya salido después de casi 5 años de nuevo al extranjero, tiene algo que ver con eso. Entonces la puesta en escena, el marco geopolítico, la guerra y la situación internacional en el Asia-Pacífico, que también tiene una dimensión estratégica distinta por el posicionamiento de China, por el tema de Taiwán, por las nuevas alianzas que se han creado Estados Unidos, alianzas de defensa, el acercamiento entre Japón y Corea en ese contexto. O sea, hay unos elementos como para analizar este encuentro desde un punto de vista geoestratégico interesante, claro, por lo menos. Ahora, cuando vemos los dos personajes y los dos países, uno inmediatamente, Pablo, tendría la mirada de, bueno, aquí se discutieron temas bélicos, armamento, recursos por armamento, lo que es la capacidad de Corea del Norte, lo que es la necesidad de recursos armamentísticos por parte de Rusia que sigue en esta invasión a Ucrania. Se sabe poco, digamos, de la conversación privada que tuvieron, pero uno entendería que podrían haber acuerdos bien relevantes y eso genera movimientos también en Occidente, ¿no? Sí, yo creo que pueden ser relevantes en cuanto a la presentación, no sé en cuanto a la ejecución y a la implementación. Que se concreten, digamos. Sí, yo creo que es más fácil lo de los alimentos y algún tipo de munición, porque los armamentos de Corea del Norte, de lo que se sabe, el armamento propiamente, que estaría supuestamente pidiendo, no es es armamento ruso, pero un armamento que no bastante antiguo y no está hoy día siendo utilizado en la guerra con Ucrania. Ese es un tema. El segundo tema es el tema misilístico que podría interesarse en el caso de Corea del Norte, pero ese es un proyecto ya de mayor envergadura. De largo alcance, digamos. Que de largo alcance, que podría no estar violando las sanciones o el acuerdo de Naciones Unidas en contra de Corea del Norte, porque es de artillería más bien y este otro sería misilístico. Okay. Pero ahí entra a tallar el tema de China. Y no creo yo que hoy día se pueda hablar con tanta facilidad, más allá de que haya una frontera común muy pequeña en el caso de Rusia con China, con Corea del Norte, pero hay una frontera común entre China, Corea del Norte y Rusia, que es un punto muy pequeño, chico, por donde hay un paso solamente de ferrovía, que por donde pasó el presidente de Corea del Norte hacia Rusia. Claro. Pero
el tema de en qué condiciones, cuánto tiempo y qué es lo que significa entrar a adquirir esta tecnología rusa en un momento que también están en dificultades económicas, están enfrentando sanciones económicas importantes. Entonces yo creo que esto tiene algo de presentación en una escena, en un mapa geopolítico de aislamiento. ¿Tú lo ves más como una señal hacia Occidente, por ejemplo? Sí, yo creo que es una señal hacia las alianzas del Asia-Pacífico, es una señal para demostrar que no están solos, porque también hay otro hecho, se nota que hay una comunicación en esto. Maduro acaba de ser recibido en China. Por Xi Jinping, claro. Por Xi Jinping. Entonces, creo que es interesante analizarlo como una advertencia, como decir no estoy solo y como un hecho muy importante que creo yo que es que la guerra en Rusia y Ucrania, desde un punto de vista de los rusos no pretenden terminarla. Claro. Yo creo que si el tema es armamento es para eso. Claro, porque finalmente hacer la posibilidad o lo que se ha transparentado en términos de alimentos por armamento es porque tú quieres seguir una guerra hasta cueste lo que cueste, digamos. Claro, yo creo que por eso la puesta en escena en el lugar donde se hizo del tema satelital. El cosmódromo. El cosmódromo. Que no es menor también el lugar que se elige. Sí, yo creo que mira, la industria... Corea del Norte no tiene una industria muy sofisticada en cuanto a artillería, armamento, tiene mucha pólvora, tiene elementos para construir sistemas balísticos que los puede necesitar quizás Rusia, que tendrían que transportarse y ver cuál es la manera de transportarlo y en qué cantidades y qué es lo que significaría para la guerra. Pero otra cosa ya sería más misilístico. Y yo creo que ahí entra a tallar también la relación Estados Unidos-China, que creo que tendrá alguna injerencia en cuanto al observar de qué significa armar de mayor manera a Corea del Norte cuando lo único que se ha tratado de hacer es desarmarla y claro. es que la disuasión nuclear, más bien desnuclearizar Corea. Es bien paradójico también, y lo mencionabas Pablo Cabrera, Rusia, que siempre esto ha generado ruido, Rusia que es parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aquí hay una situación que se da desde el inicio de lo que fue la ONU después de la guerra, y por eso está Rusia ahí, con poder de veto, pero de alguna manera con la posibilidad de que haya un intercambio de armamento con una potencia o un país como Corea del Norte, donde justamente ese mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha buscado desarmarla. Exacto. Se da una paradoja. Bueno, se está dando una paradoja en lo que es la implementación de políticas multilaterales. Yo creo que el Consejo, en las Naciones Unidas, ahora empieza la Asamblea, por eso creo que los signos son importantes. Los tiempos y los signos, no son coincidencias. Que un miembro permanente del Consejo de Seguridad, como es Rusia, haya violado la Carta, infringiendo los principios de la Carta, demuestra también que el sistema de Naciones Unidas por algún momento, por algún lugar está fallando. Las sanciones a Rusia pueden estar funcionando, efectivamente. En términos de la asfixiar. Claro, pero también estamos en una guerra que podría transformarse en una guerra de cansancio, ¿no? Esta guerra, a lo mejor estamos todos en guerra, como a veces reflexiono yo, porque se trata de involucrar a toda la comunidad internacional. Pero Rusia en general y en particular está en guerra desde 2014 con Ucrania. Una cosa que no haya sido una guerra tan evidente en cuanto a la invasión, pero la invasión se produjo en el 2022 y no parece ser, no hay viso de que vaya a terminar, más todavía si el mensaje a la comunidad internacional es obtener municiones. Y la fábrica de municiones sí existe en Corea del Norte, y las municiones se están agotando en Rusia, y yo creo que este mensaje de Rusia, de que la guerra puede ser una guerra más larga, en un momento en que Europa está también siendo muy presionada por el tema de la longitud de la guerra y el tiempo de la guerra. También un desgaste para los países europeos. Hay un desgaste, hay una crisis. También hay recursos económicos, ayudas, especialmente, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, que se siguen comprometiendo para Ucrania. Hay una crisis humanitaria, primero que todo, de migraciones importante. Sí. Hay más de 5 millones de personas que han sido recogidas en diferentes partes de Europa. Y también está el tema de la destrucción y la reconstrucción. ¿Quién va a pagar eso? Claro. Y entonces ahí hay fondos. Estados Unidos... ¿Cómo la paga un país que está destruido? Exactamente. Y por el otro lado, el tema de las elecciones en Estados Unidos es un tema que está presente en todo este cuadro.
Creo que los mensajes que puede mandar el gobierno de Estados Unidos, un gobierno que también empiezan las primarias luego, donde hay posiciones muy antagónicas en lo que es la posición de los republicanos con la posición de los demócratas, y las encuestas están dando de que puede haber una lucha bastante enconada para las próximas elecciones, y el tema del financiamiento de Europa y la crisis alimentaria, ¿no? Y en ese caso, creo que Rusia está tratando de jugar un papel, pero también desesperado en ese sentido. En el sentido de aislamiento, en el sentido de buscar caminos de presencia internacional, porque el día de mañana cuando hay vida después de la guerra. Claro. ¿Y eso qué es lo que va a pasar? Después de la guerra, después de una negociación o después de una pérdida. Y aquí Corea del Norte tiene un papel que jugar no tan protagónico, pero no hay que descuidar que es una potencia nuclear. Y el tema nuclear está presente en el Asia-Pacífico y en la nueva geopolítica. Es el punto, y lo comentamos siempre cuando hay tensión con Corea del Sur, evidentemente, con Japón, con Estados Unidos, los ejercicios en conjunto que se hacen en la frontera, que tienen un carácter de mostrar poderío y potencia, ya hasta los desfiles militares en lo que son los aniversarios del propio Kim Jong-un, digamos. O sea, eso también es mostrar señales, símbolos que quizás se hacen bastante recurrentes, pero que en el contexto actual pueden tener un cariz distinto, ¿no? Bueno, efectivamente, y lo que en algún momento hemos denominado algunos la geopolítica cardinal, ¿Ya? Esto de que no sabemos qué es lo que es el este, qué es lo que es el oeste, qué es el oriente, qué es lo que es el occidente, y qué papel juega uno o el otro. Yo creo que aquí los problemas son comunes a todos, y el tema de la seguridad pasa a ser un tema central, y la seguridad internacional. Pero por otro lado, el desorden internacional ha producido mucho desorden en los países internamente. Entonces se han implementado políticas internas hacia los países donde la prioridad es interna, que es el caso de China. El caso de China, China ha tenido una involución muy grande en lo que se llama la inwards looking policies, o sea, mirar hacia adentro, ordenar primero la casa adentro. Eso ha significado un cambio en lo que se refiere a apertura y cambio o apertura y desarrollo por identidad y seguridad. Claro. Y la seguridad... Quitar el acelerador a uno para darle el otro. Y el teatro de operaciones es el Pacífico. Nosotros como Chile, miembros ribereños del Océano Pacífico, es un tema que nos debe preocupar, y además la fortaleza que tenemos nosotros de cara a la geopolítica mundial es que tenemos un descanso o una mirada en el Océano Pacífico y otra en los que son los grandes territorios de América, ¿no? O sea, tenemos una posición geoestratégica en el mundo en la cual tenemos que mirar estos juegos de poder y estos juegos estratégicos, sean especulaciones, sean tácticas disuasivas o sean iniciativas de guerra. Entonces creo que el tema tecnológico por un lado, el tema alimenticio por el otro, el tema energético por el otro, en el fondo la agenda global está dibujándose. Todos quieren participar, pero ya es hora de cristalizar algo. Y aquí es donde entra todo. Y se van tomando bandos, pero hay bandos que están bastante definidos, ¿no? Bueno, aquí se habla del subglobal, de Europa, del norte de Europa. Yo creo que el tema es que la insuficiencia institucional para responder a estas demandas tecnológicas, modernas, estamos en el mundo del metaverso, la inteligencia artificial, y estamos usando tácticas del siglo XX. Entonces, se habla como en el siglo XXI, se usan tácticas del siglo XX y a veces se actúa como el XIX en términos contradictorios, ¿no? Entonces tenemos que ponernos un poco de acuerdo. Y para ponernos un poco de acuerdo, obviamente que el tema de la guerra es muy... desordena mucho esto. Claro. Pone un desafío brutal porque el principio general y la orientación principal de Naciones Unidas es la paz y la seguridad internacional. Y empieza la asamblea la próxima semana. Yo creo que estos elementos de Maduro, que está muy aislado en términos internacionales y produciendo muchas... que había logrado ciertos acercamientos con Estados Unidos, que claro, era bien sorprendente. En términos energéticos. En términos energéticos y por una necesidad mutua, digamos. Exactamente. Él en China. China, por otro lado, buscando descomprimir la situación, no escalarla. Europa, lo mismo. Europa ha visto que son enemigos, a lo mejor son adversarios sistémicos, no enemigos, con China, pero han habido muestras de que se necesitan unos con otros, claro, ¿no? Entonces, la situación
Hoy día no se puede analizar esto desde una perspectiva solamente económica o una perspectiva política o una perspectiva estratégica. Eso es lo difícil porque es todo. Multifactorial. Ojo, multifactorial y geoestrategia, geopolítica al mismo tiempo. Y creo que esos temas son los que deben preocupar a los países en las prioridades de su agenda y en buscar mecanismos para estar, no liderar nada, pero para estar presente en beneficio de lograr los objetivos de Naciones Unidas y los objetivos del desarrollo, de la paz y de la seguridad, y insertarse en un mundo donde no hay mucho tiempo para la reflexión. El yo te pregunto, tú me respondes, estoy aquí. Es más para la acción y una acción que se busca sea con conciencia, pero que a veces no tiene mucha. Bueno, yo creo que por ahí y los recursos para el desarrollo. La gente está demandando mucho, estamos en el drama de las migraciones, que está demostrando que estamos en el drama de la sed, en el drama del hambre y de las migraciones, que están buscando caminos para el desarrollo y los recursos para satisfacer esas demandas no son suficientes. Entonces, no se puede ser un llanero solitario y no hay una sola bala de plata para solucionar el problema. Entonces, las coaliciones, los ejercicios de detente, de entendimiento, usar la diplomacia. Y la diplomacia no significa la retórica hoy día. La diplomacia hoy día requiere hechos, facts, respuestas, deliver, como dicen. Aquí hay que buscar mecanismos y tener mecanismos. O sea, hay que estar pensando todo el día, usando la historia, pero mirando cuáles son los caminos hacia el futuro, con las reglas que existen, que hay que mejorarlas. Claro. Y ese es el tema. Entonces, tenemos una Corea del Norte, un país aislado, pero nuclear, con un presidente que no sale a ninguna parte, que está acusado de delitos de lesa humanidad, donde los derechos humanos no son respetados. Tenemos un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ha violado la Carta flagrantemente y se están reuniendo y el mundo los mira, pero ojalá los mire con alguna aprensión. Claro. Haya una presión para que esto vaya en el camino correcto y decir que nosotros lo que estamos buscando, al buscar la paz, la seguridad y el desarrollo, tenemos mecanismos, somos capaces de crear un mecanismo y ponernos de acuerdo cuando el desafío tecnológico es brutal. Sí. Pablo Cabrera, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas, Pablo. Muchas gracias, Nicolás. Un placer, ¿eh? Nos vemos. Hacemos una pausa, ya regresamos, aún quedan más informaciones aquí en Noticias 24. No se vayan. En septiembre queremos que el juego más típico sea hacerte millonario, porque con